Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos, amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer estrenar con una dama que está al frente de una importante institución que, por cierto, mucha gente no conoce cuáles son las atribuciones de esa organización. Y por eso ahí va mi primera pregunta a la socióloga Lisis Sánchez. Y es que como muchas personas no conocen cuáles son esas, yo diría que cuestionamientos a que vemos a participación ciudadana con mucha frecuencia. ¿Qué es en esencia esa organización, doña Alicia? Sí, Participación Ciudadana es una institución sin fines de lucro que va a tener 30 años de trabajo continuo con observaciones electorales, con lo que más se nos conoce. Es una institución política no partidista, una institución de presión que lucha por la transparencia, la no impunidad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. Eso es básicamente lo que nosotros procuramos. Nos hemos dado a conocer fundamentalmente por nuestras observaciones en las diferentes elecciones en las que hemos participado. Hemos participado en 11 elecciones. Hemos hecho conteo rápido en esas elecciones. Hemos dado en el clavo en los conteos rápidos con a veces menos hasta de un 1% de diferencia entre nuestro conteo y los resultados de la Junta Central Electoral. Le damos seguimiento a las acciones de los diferentes gobiernos, denunciamos la corrupción y somos el capítulo dominicano de la Organización Internacional Transparencia Internacional. Eso, en resumen, es participación ciudadana. Indudablemente que como toda organización de ese tipo, tiene seguidores, admiradores y adversarios. Por Y supuesto. entonces uno de los cuestionamientos que he escuchado con mayor frecuencia acerca de participación ciudadana es que ha sido o es auspiciada por el gobierno norteamericano y por ende dirigidas por ese poder que ya no puede definirse como en la época de la Guerra Fría como poder imperial, primera potencia, porque ya vemos que la China popular está haciendo avances meteóricos y ya están casi equiparados con los Estados Unidos. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de falacia en cuanto a esa afirmación? Mire, don Mario, realmente Participación Ciudadana ha recibido recursos de la USAID, que es la agencia norteamericana que ofrece recursos para ejecutar diferentes proyectos. Nosotros cada vez hemos participado en convocatoria para obtener recursos de esa agencia. Hemos obtenido recursos de esa agencia. Quizás ha sido la que más nos ha aportado, porque nos ha aportado para la observación electoral. Y claro, eso hace que nosotros de alguna manera tengamos vínculos con la USAID. No quiere decir que la USAID no sostiene. En lo absoluto, la USAID lo que hace es que financia un proyecto en particular. En este caso nos ha financiado proyectos de observación electoral porque a ellos
dentro de su convocatoria para optar por sus fondos, han puesto la parte de democracia y de elecciones dentro de sus objetivos a financiar. Nosotros hemos participado y como hemos sido la institución que más experiencia tiene en eso, pues hemos ganado esos concursos, digámoslo así. Pero no es que la USAID ni el gobierno norteamericano a nosotros nos financia. Nos ha financiado proyectos, como también nos ha financiado proyectos la Unión Europea, el gobierno de Canadá, Oxfam española, nos han financiado también otros proyectos. Lo que más visibilidad ha tenido es la observación electoral. Con el mismo nombre o con nombres diversos, ¿tiene un carácter internacional o solamente local? Participación ciudadana. Participación Ciudadana es una institución totalmente dominicana, local. Nosotros somos el capítulo de transparencia en el país, pero no dependemos de transparencia. Ni económicamente dependemos de transparencia tampoco. Transparencia Internacional no nos da recursos económicos a nosotros. Nosotros los representamos aquí y le damos apoyo en las investigaciones que realiza. Nosotros somos totalmente dominicanos, totalmente, y todos los miembros que somos voluntarios somos dominicanos, como se dice, de pura cepa. Para ingresar a participación ciudadana como miembro, ¿cuáles son los requisitos que ustedes exigen? Ser dominicano, mayor de edad, no importa tu religión, ni tu simpatía política, ni siquiera tu filiación política. Esos son fundamentales, y tener intereses comunes y estar de acuerdo con los objetivos y la misión de la institución. Esos son básicamente los requisitos. Si alguien de la institución le conoce y lo puede auspiciar, digamos, o puede decir quién es usted, mejor todavía. Pero realmente son muy pocos los requisitos que exigimos para ser miembro de Participación Ciudadana. Usted puede ser miembro de un partido político, lo que usted no puede es hacer actividad política como miembro de Participación Ciudadana. Si usted va a hacer actividad política, usted tiene que solicitar, política partidista, quiero decir, tiene que solicitar una licencia dentro de la institución. Si usted tiene una posición de jerarquía dentro de un partido político, usted no puede ser miembro del Consejo Nacional, que es electo por la Asamblea Nacional. Sabemos que la República Dominicana, como todo país en vías de desarrollo, vamos a usar esa frase que algunos consideran eufemística, que debería decirse país subdesarrollado, algunos de los gobiernos que han incidido después de la caída de la tiranía trujillista en los años de existencia de Participación Ciudadana, han ejercido represión, persecución sobre Participación Ciudadana y sus miembros y dirigentes. Bueno, después de haber surgido Participación Ciudadana, a nosotros, bueno, en los gobiernos, sobre todo de Joaquín Balaguer, de alguna manera se nos pusieron trabas, pero como persecución per se no conozco, al menos no conozco ninguno de los miembros que haya sufrido persecución desde que se fundó Participación Ciudadana, porque antes de fundar Participación Ciudadana, algunas personas que después han sido miembros de Participación Ciudadana sí sufrieron algún tipo de persecución. En cuanto pero a como persona, no como miembro de Participación, que yo tenga conocimiento. Y soy de las fundadoras. En cuanto a la
membresía de participación ciudadana, aproximadamente, aunque ustedes quizás deben tener el dato preciso, ¿cuántos miembros tiene la institución? Miembros activos, tenemos cerca de 300 miembros activos a nivel nacional. Pero voluntarios que han colaborado con participación, sobre todo durante los procesos de observación electoral, son más de 3.000. ¿Más de? 3.000. Ah, bueno. Indudablemente que un término que se usa mucho en los torneos electorales es lo de cifras a boca de urna. Esa es casi una especie de especialización, valga la aparente redundancia fonética. ¿A qué atribuir que ustedes generalmente han hecho muy acertados vaticinios sobre esas evaluaciones a boca de urna? Mire, don Mario, realmente nosotros no hemos hecho actividad a boca de urna. No hemos hecho encuestas a boca de urna. Nosotros hemos hecho un conteo rápido. Porque ¿cuál es la diferencia? A boca de urna es una especie de encuesta que en las filas se va tomando una muestra sobre la preferencia de las personas. El conteo rápido conlleva un procedimiento más estricto, más estadístico, una estadística estratificada a nivel nacional. Se selecciona un muestreo igual que como una investigación y esa muestra, en esa muestra hay observadores que están dentro de los colegios electorales esperando los resultados de esos colegios que han sido seleccionados como parte de la muestra. Entonces, cuando se termina el conteo de esos colegios, el miembro de participación ciudadana, el voluntario que esté que le tocó ese colegio, que es parte de la muestra, toma los datos finales del resultado de esa mesa. Por eso nosotros damos resultados verídicos tomados desde las mismas mesas electorales. Son los resultados finales de cada una de las mesas seleccionadas en la muestra. Por eso es mucho más certero que cualquier encuesta a boca de urna, porque se hace de manera científica, digamos. Si la población mayor está en Santo Domingo, la muestra mayor va a estar dentro de Santo Domingo también. Y así sucesivamente en cada provincia y en cada demarcación. Indudablemente que ustedes, como observadores electorales, han sido eficientes, valga el término. Ahora la pregunta es, ¿esas observaciones a torneos oficiales se han limitado al país o ustedes, por el renombre que debe tener a nivel internacional por esa labor, han sido algunos de sus dirigentes o miembros observadores en torneos electorales en otras naciones? Sí, claro, cómo no. Nosotros tenemos ya un prestigio bien ganado por lo acertado que han sido los resultados de nuestras observaciones y además por el tipo de institución que es y la coherencia que hemos mantenido durante 30 años y nuestra lucha y nuestro trabajo, que ha sido fundamentalmente basado en el trabajo voluntario. Y a nosotros nos han invitado a muchas elecciones en América Latina, sobre todo en el Caribe, nos han invitado a ser parte de los observadores internacionales y miembros de nuestra institución han participado en esas observaciones internacionales
Y en algunos casos hemos servido no solo de ejemplo, como para otras organizaciones de otros países en el tipo de institución que somos, sino también que hemos dado algún tipo de asesoría en algunos momentos. En muchas ocasiones se ha denunciado a Participación Ciudadana o quizás a algunos de sus dirigentes o miembros como partidarios de alguna organización política, sobre todo en los preparativos de un torneo electoral, y entonces los acusan a veces de oposicionistas o de oficialistas en esos torneos. Sin embargo, yo desde mi percepción veo que ustedes han sido cuidadosos en ese sentido. Está frisado, don Mario, para mí. No sé me si me oyen. escucha. Ahora le comencé a oír de nuevo. Bueno, déjame repetir la pregunta. Digo que en muchas ocasiones algún dirigente político o a veces algún partido político ha acusado a Participación Ciudadana, sobre todo en los meses o días o semanas previos a un torneo electoral, como simpatizante de alguno de los candidatos o de los partidos participantes. Sin embargo, desde mi percepción, yo veo que hasta ahora se han cuidado los dirigentes y miembros de Participación Ciudadana de mostrar adhesión a alguna organización o candidato. Así mismo es, don Mario. Nosotros entendemos como algo hasta humanamente normal que aquellos dirigentes políticos o partidos políticos que en algún momento sienten que nosotros los cuestionamos y los cuestionamos sobre la base de principios y lo cuestionamos sobre la base de lo que es nuestra misión, se sienten afectados y entonces en ese momento ellos nos acusan a nosotros de estar a favor de lo que sería la oposición a ellos. Al revés también pasa. Nos acusan también el otro partido, cuando se ve afectado, nos acusa que pertenecemos al partido que anteriormente nos había cuestionado. Entonces nosotros sabemos que eso sucede, que va a seguir sucediendo. Nosotros nos mantenemos firmes en denunciar las cosas que entendemos que no son correctas, que van en contra de nuestra democracia y que son corrupción. Nosotros seguimos firmes en denunciar la corrupción y en oponernos y en ajustarnos a lo que es la transparencia y la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes. No importa que un lado u otro, cuando se vea afectado, nos acuse de que estamos de este o del otro lado, realmente. Sí. Bueno, para evitar politizar la pregunta, vamos a hacerlo de una manera más generalizada, en el sentido de cómo usted ve la democracia dominicana en cuanto a sus características primordiales, en cuanto a respeto a los derechos humanos, persecución de la delincuencia, la faceta importante siempre de la economía, en fin, generalizando sin mencionar nombres del jefe del Estado ni de ningún dirigente ni organización política. Bueno, en los 30 años que nosotros tenemos y la lucha que hemos tenido desde hace 30 años, desde cuando Balaguer
indiscutiblemente el país ha avanzado. Eso no es por voluntad ni siquiera de los propios partidos políticos. Eso ha sido una lucha de un grupo de organizaciones, entre otras, de la sociedad civil, que como participación ciudadana hemos servido de presión para poder lograr avanzar en la democracia y en una democracia participativa, en una democracia incluyente. Y esa lucha ha servido para que los partidos de alguna manera tengan que ir modificando y cambiando todo su forma de accionar. La lucha del 4%, en la que nosotros estuvimos presentes activamente, la lucha de la Marcha Verde, en la que también fuimos parte de los organizadores. En todas esas luchas donde nosotros hemos estado presentes y aparte de esas luchas, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel fundamental para el avance de la democracia. Y es indiscutible que hemos avanzado en la democracia. De hecho, en las últimas elecciones vimos cómo antes de la medianoche ya sabíamos los resultados de las elecciones, cosa nunca vista en el país. Y esta vez esperamos que también sea así. Nos falta mucho por recorrer, muchísimo. Ahora mismo estamos viendo una campaña electoral a destiempo, violando la ley. Tenemos que madurar y acostumbrarnos a cumplir la ley, y los políticos con más razón, los candidatos a diputados y senadores, que son quienes aprueban las leyes, deberían de ser los primeros que cumplan con las leyes. Generalmente uno tiene el olvido a participación ciudadana, pero desde que hay una crisis política o de otra índole parecida, de inmediato vemos a participación ciudadana. Entonces, hay una pregunta obligada. En los meses donde no se produce ninguna crisis ni confrontación, ¿qué hacen los directivos de participación ciudadana cuando hay tranquilidad? Porque parecería que, al igual que algunas especies, los miembros y dirigentes de participación ciudadana solo se nota su accionar en crisis. Eso es lo que pudiera parecer, porque lo que más visibilidad nos da es la etapa de los comicios, ¿verdad? La etapa de las elecciones. Pero nosotros, como yo le decía en algún momento, nosotros hemos participado para optar por fondos de diferentes organizaciones internacionales, y cuando ganamos esos concursos tenemos que ejecutar esos proyectos. Solamente a manera de ejemplo le pongo lo que son las casas comunitarias de justicia. Nosotros fuimos los papás de Casa Comunitaria de Justicia, que ahora es una institución independiente. La Casa Comunitaria de Justicia es un proyecto donde existen en barrios, en comunidades, casas, como lo dice, casas comunitarias de justicia, donde ahí se tratan los pequeños temas de conflictos en barrios, en pequeñas comunidades, para que no tengan que llegar hasta la justicia formal. Entonces nosotros somos Casa Comunitaria de Justicia, perdón, es un apoyo al Ministerio Público, un apoyo a las fiscalías de los lugares donde se encuentran esas casas. Y esas casas trabajan el año entero, todo el tiempo. Y eso fueron parte de un proyecto en el que participó Participación Ciudadana. Nosotros también tenemos proyectos donde
el tema medioambiental está presente en áreas de investigación, en proyectos de formación política para los jóvenes. Hemos desarrollado un sinnúmero de proyectos y hemos participado con otras organizaciones de la sociedad civil en un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con justicia, con medio ambiente, con mujeres, con fortalecimiento, en definitiva, de la democracia y fortalecimiento de las instituciones. Quizás eso no se ve tanto ni nos visualiza tanto como sí la observación electoral. Uno de los más graves problemas que estamos sufriendo los dominicanos son, primero, el caos en el tránsito y también la cantidad de accidentes automovilísticos que se producen, siendo uno de los países en el mundo donde más accidentes de ese tipo se celebran. Ahora, Participación Ciudadana tiene alguna opinión o alguna acción que pudiera desarrollar en el futuro próximo para esa situación del tránsito vehicular. No hemos incursionado específicamente en esos temas, en ese tema de manera particular. No ha sido parte de nuestra misión, digámoslo así, pero indiscutiblemente el problema del tránsito es un problema que de alguna forma tiene también que ver con lo que es la corrupción. Nosotros requerimos en el país de un sistema vial más moderno, más colectivo, de unos sistemas de transporte colectivo para bajar el uso de los vehículos. Con eso se baja también el uso de combustibles fósiles, se baja el uso, se baja la contaminación, se bajan los accidentes. Pero lamentablemente la corrupción en el país lo permea todo, todo lo ha permeado y ha impedido también que en este país se ejecute un proyecto serio de transporte público colectivo, que es lo que necesitamos, y que se hagan cumplir las leyes de tránsito. Aquí las leyes de tránsito son totalmente medalaganarias. Aquí el semáforo rojo es verde para algunos que parece que son daltónicos. Entonces, esa situación hay que corregirla y solamente haciendo cumplir las leyes y teniendo un régimen de consecuencia y acabando con la corrupción, podemos realmente afrontar ese tipo de problemas. Bien, vamos a hacer nuestra última pausa antes de continuar dialogando con la socióloga Lizy Sánchez, coordinadora de Participación Ciudadana, no sin antes recordarles a nuestros amables teleaudientes que este programa se transmite domingos de 9 a 10 de la noche por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no puede verlo en ese lapso, pues al día siguiente, después de las 3 de la tarde y ya de manera indefinida, puede verla a través de YouTube, escribiendo solamente Vertiente de Opinión. Volvemos. Bueno, continuamos dialogando con la destacada socióloga Lizy Sánchez, coordinadora de Participación Ciudadana. Otro problema, aparte del caos del tránsito vehicular en el país, y algo que a mí me apena increíblemente. Bueno, todos mis amigos, desde que yo era adolescente,
me acusaba, no saben el término porque no estaba de moda, sino como de muy partidario de las mujeres, porque yo siempre decía que eran mejores que nosotros. Y los feminicidios a mí me afectan enormemente. Yo, como todo ser humano, tuve en mis años de juventud, antes de casarme, noviazgos y cosas, y siempre fui respetuoso, pero enormemente, de mis novias y cosas. Nunca yo siquiera con un pellizco y cuando alguna me terminó la relación, a veces de manera sorpresiva, yo respetaba ese derecho y nunca siquiera discutía ni nada, respetaba eso. Ah, no quiero terminar y ya. Entonces a mí me afectan mucho los feminicidios. ¿Qué papel podría desempeñar para atenuar la frecuencia y a veces la brutalidad de esas muertes de mujeres? Mire, don Mario, bueno, para nosotros y para mí en lo particular, como mujer y como mamá y como esposa que fui de 42 años de matrimonio, para mí realmente los feminicidios y el maltrato a la mujer, tanto física como psicológicamente, es inaceptable. Pero cuando vemos el por qué suceden esas cosas, tenemos que irnos a qué está pasando en nuestro país y en nuestros países. ¿Qué pasa? Que han subido los feminicidios. ¿Qué ha sucedido? Definitivamente los hogares han estado, la mayoría de los hogares dominicanos son hogares dirigidos por mujeres, fundamentalmente, por mujeres con padres ausentes, totalmente ausentes. Los niveles educativos, tanto a nivel familiar como a nivel escolar, dejan mucho que desear. Aún dentro de nuestras escuelas y dentro de nuestro cuerpo profesoral, son muchas las maestras que han sido o que son y siguen siendo maltratadas por sus compañeros. Entonces, es una problemática que hay que afrontar desde diferentes ángulos. Son muchas las aristas que inciden en ese tipo de problema. La pobreza, el hambre, aunque no de manera exclusiva, la insatisfacción de la gente, las frustraciones personales de la gente, la educación, el ejemplo que tienen en los hogares, el ejemplo que tienen en la televisión, en los medios de comunicación, donde vemos fundamentalmente agresión. Es mucho lo que hay que afrontar para poder bajar ese flagelo que tenemos de la agresión y los feminicidios de manera muy particular. Es un problema muy complejo, pero que hay que enfrentarlo y hay que buscar soluciones alternas, porque dentro de la problemática hay situaciones que son personales e individuales y enfermedades mentales, pero aquellos que pueden ser controlados deben ser afrontados y enfrentados por los estados. Hay que ponerle freno a los niveles de agresión que estamos viviendo en términos personales. Aquí vemos cómo por un parqueo se mata a alguien. Aquí vemos cómo por un choque de tránsito se mata sin ningún problema. Entonces, la agresividad se da a muchísimos niveles
y se refleja en todo lo que es la agresión intrafamiliar, los niños maltratados, mujeres maltratadas. Hay que buscar de manera conjunta soluciones y enfrentar ese problema. Pero hay otra faceta que podríamos definir como parecida a el feminicidio, pero claro, en grado menor, y es en el área de la política dominicana. Muchas dirigentes y miembros de partidos políticos se quejan de que a lo interno y también la misma Junta Central Electoral actúa con criterios machistas y ya se están asociando más fuertemente que otrora las mujeres que hacen vida política, precisamente reivindicando su derecho a la equidad, sobre todo en la escogencia para los torneos electorales, donde siempre hay una supremacía a veces exorbitante frente a las mujeres de parte de los políticos hombres. Efectivamente, hoy en día estamos viendo un grupo de mujeres haciendo denuncias y felizmente la nueva ley contempla el que se tenga régimen de consecuencia la violencia política. Lo contempla esa categoría de violencia política contra las mujeres de manera específica. La violencia no es física nada más. La violencia también es cuando un partido político a lo interno le da prioridad en las posiciones a los hombres. La violencia es cuando a la mujer se le chantajea dentro de los partidos políticos para que pasen a ocupar cargos menores. Eso es violencia política también. Y con eso hay que luchar y se está luchando y se está chequeando y observando y dándole seguimiento a ese tratamiento dentro de los partidos políticos. Y hay que cambiar esa cultura, hay que irla cambiando esa cultura. Hay un grupo de mujeres dentro de los partidos políticos y felizmente hay grupos de mujeres de diferentes partidos políticos que ya han estado reuniéndose y juntándose para tener una lucha común. Hoy en día los partidos están en la obligación, no solamente en las precandidaturas, sino en las candidaturas de tener la cuota que establece la ley de candidatos dentro de la boleta, y no a nivel nacional, sino a nivel municipal. Y eso es un logro importante, pero tenemos que seguir avanzando. Vamos a hacerle esta pregunta a nuestra invitada, la socióloga Lizy Sánchez, que ella puede responder no como la titular de Participación Ciudadana, sino en su condición de socióloga. Indudablemente que la invasión rusa a Ucrania, así como la pandemia del COVID-19, han incidido en el discurrir económico de la humanidad y también ha puesto al mundo por la lucha de las potencias, por ejemplo, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, frente a Rusia y China, aunque China hasta ahora no ha participado militarmente en el conflicto. ¿Qué le dice a una socióloga, analista
dirigente de una organización como Participación Ciudadana, la situación mundial de la actualidad, que incluso estamos, según algunos observadores internacionales, cerca de una conflagración mundial con uso de armas nucleares y por ende extinción de la humanidad. Bueno, yo pienso que ese criterio final, ese pensamiento final que pueden tener algunas personas, no creo yo que lleguemos hasta ahí. Indiscutiblemente la pandemia fue una situación que creó una problemática mundial en términos económicos. Todos los países nos vimos afectados por la pandemia. Los gobiernos tuvieron que asumir los costos de una situación como esa. Las empresas tuvieron que cerrar, los comercios tuvieron que cerrar, la economía se vio paralizada en el mundo entero y eso ha afectado muchísimo a todos los países del mundo. Mientras más pobres son los países, más afectados se han visto. Pero los países ricos también se han visto afectados. Indiscutiblemente hay una situación mundial, sin embargo, una situación mundial de una, digamos, un enfrentamiento que siempre lo ha habido entre las grandes potencias, los Estados Unidos y Europa como socios, como colaboradores, bueno, han estado bastante, siempre bastante juntos en algún accionar. China, por un lado, tomando cada vez más espacio en el mercado. Rusia con su guerra, tratando de conquistar a China para que se le una. Todo ese tipo de cosas están sucediendo. Ahora mismo yo acabo de venir de un foro previo, antes del el encuentro de la cumbre de presidentes en la Unión Europea. Yo acabo de venir de un foro que se hizo previo a la cumbre con el área de juventud y de instituciones de la sociedad civil del Caribe y y Latinoamérica con la Unión Europea. Y lo que yo pude visualizar es que la Unión Europea está buscando la manera de tener una mayor incidencia en América Latina a nivel económico, fundamentalmente. Y también los Estados Unidos son sus aliados naturales y están, digamos, en la misma tesitura, tratando también de frenar el mercado que está cogiendo cada vez más China. Eso es lo que yo he podido visualizar. Creo que vienen muchos recursos para América Latina en estos momentos. No creo que se dé una guerra mundial como tradicionalmente hemos conocido guerra mundial. Creo que la guerra es una guerra más comercial que una guerra tradicional mundial. Es una guerra comercial y de espacio y de ganar espacio y de conquistar espacios. Entonces, nosotros vamos a comenzar a ver mucho flujo de recursos para el sector de las tecnologías, de las altas tecnologías, de la formación técnico vocacional, de apoyo a los procesos de industrialización y a la creación de empleo. Recordemos que el litio, que es el nuevo petróleo del mundo. América Latina tiene un 70% de la reserva de litio del mundo. Entonces, somos muy importantes y somos muy importantes América Latina, sobre todo América del Sur, con todo el asunto de la selva amazónica, porque resulta que es el pulmón del mundo y el problema que existe medioambiental y del cambio climático es un problema serio que
existe también la intención de controlar y frenar de manera acelerada, porque aceleradamente estamos viendo el cambio. Bien, le agradecemos a la socióloga Lizzy Sánchez, coordinadora, o sea, la máxima directiva de esa organización, que haya aceptado por primera vez, que no será la última, esta invitación a Vertiente de Opinión. Así es que a ustedes las gracias por la atención dispensada. Esperamos contar con el favor de esa atención que tanto valoramos. Muchísimas gracias, don Mario. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.